invito a buscar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, y vamos a leer los primeros 3 versos. Pero búscalo, márcalo y también muévete a Génesis, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 2 versos. Génesis es el libro de los comienzos, es un semillero, amén. Toda doctrina que usted pueda practicar, créalo, tiene sus inicios en Génesis. Allí estuvo la semilla. ¿Cuántos lo tienen? Evangelio según San Juan capítulo 1 y Génesis capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: en el principio, diga el principio. Era el verbo, y el verbo era con Dios. Interesante, porque dice que el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Génesis en su primer verso y primer capítulo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay versiones que dicen era un caos total. Y las tinieblas, es decir, la oscuridad, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bendigo tu nombre en esta mañana, Señor. Te exalto, te adoro, porque solamente tú eres merecedor de alabanza. Reconozco tu grandeza, reconozco el poder de tu palabra, y suplico que en esta mañana esa palabra creadora se ponga de manifiesto en medio de nosotros. Oro para que examines nuestros corazones. Oro para que tu espíritu se mueva aún sobre el caos que pueda haber en algunos. Oro para que con tu palabra, que es poderosa, que es viva, que es eficaz, comiences a crear algo nuevo en esta mañana, Señor. Confieso mi incapacidad. No me avergüenzo de decirlo, Señor. Soy incapaz, impotente, insuficiente en mí misma. Descanso en tu suficiencia, en tu capacidad y en tu poder. Por eso ruego en esta hora, Señor, que tu gracia se ponga de manifiesto y seas tú mismo hablándonos de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, Señor. Háblanos en esta hora. Háblanos, Dios. Necesitamos tu palabra. En ese poderoso nombre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios. La iglesia dice amén. Amén. Antes que todo comenzara, todo lo que usted puede ver, todo lo que usted puede palpar, todo lo que usted incluso puede disfrutar, antes de todo, cuando todavía imperaba el caos en la tierra, ya existía la palabra. Amén. Ya existía aquel quien es el principio, quien es el verbo de Dios. Y de hecho fue la palabra, el verbo, quien trae orden y quien trae belleza en medio de un mundo que estaba en caos. El pecado, la desobediencia de los primeros hombres, vuelven a sumir el mundo en ese caos total. Es por eso que aquel quien es el principio, aquel quien es el verbo, aquel quien es la palabra encarnada, tiene que descender, tiene que hacerse hombre, tiene que humillarse, tiene que despojarse de su gloria, y tiene una muerte, como dice la Escritura, muerte de cruz, y a través de su sacrificio, de su resurrección, con su obra y su palabra, comienza a traer un nuevo orden, un nuevo principio en medio de aquellos que creen en Él. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor? Amén, gloria a ti, Señor. ¿Cuántos saben que Dios crea orden? Que no importa lo desordenada que puede estar tu vida,
tus circunstancias, tu mundo, el poder de la palabra de Dios puede crear algo nuevo. Y gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos decir que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ese principio que en es Jesucristo entra a nuestro caos, entra a nuestro desorden, a nuestro mundo que está quizás, como solemos decir nosotros, patas arriba, y comienza con su espíritu y con su palabra a traer un nuevo orden, un nuevo comienzo para nosotros. Y Él irrumpe en medio de nuestra oscuridad, Él irrumpe en medio de nuestra desolación, en medio de nuestras relaciones destruidas, en nuestras crisis existenciales, en el caos producto de nuestras malas decisiones y de nuestros pecados. Él irrumpe para con su palabra comenzar a provocar algo nuevo. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios por eso? Pero quiero decirte que para que nazcan cosas nuevas, las cosas viejas deben pasar. Dígalo, para que nazca lo nuevo, lo viejo tiene que pasar. Lo viejo tiene que morir, lo dice la Escritura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la muerte de las cosas en donde se encuentran los nacimientos y los inicios de otras cosas. Es en medio del caos que nosotros podemos experimentar lo que es el inicio de algo que Dios solo con su palabra puede formar. Entonces, en cada fin nace un comienzo. Y debemos provocar, creo que ese es el llamado en esta mañana, debemos provocar el fin de muchas cosas para que tenga nacimiento esos inicios que nosotros tanto estamos esperando y necesitando. ¿Cuántos aquí esperan cosas? Amén, gloria a Dios. Pues para tú recibir cosas, créelo, siempre hay cosas que van a tener que morir. Y el rey David es un buen ejemplo de esto. Salmo 51, verso 10, te invito a buscarlo. Y no solamente a leer ese verso 10, yo te invito a que vayas a tu casa y leas ese salmo completo. ¿Sabes que este salmo se escribe en medio del caos? Porque David, el rey David, el hombre que estaba en la posición de liderazgo más prominente en aquel tiempo, aquel que lleva como título el dulce cantor de Israel, el hombre que le compone a Dios hermosos cánticos, hermosos poemas, ese hombre se encuentra en medio de un caos. ¿Y cuál es su caos? Ha cometido adulterio con Betsabé. Y para tratar de ocultar lo que surge de ese adulterio, que es un hijo, manda a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Y se cumple lo que dice la Escritura: el pecado, una vez concebido, da a luz la muerte. Todo pecado implica un proceso de muerte. Cuando tú pecas, algo está muriendo en ti. Está muriendo esa comunión con Dios, está muriendo esa relación con Dios, está muriendo ese estado de santidad al cual Dios te ha elevado. Pero bendito sea el nombre del Señor por el proceso de arrepentimiento, porque el arrepentimiento provoca que muera en ti la desobediencia y que nazca el quebrantamiento y la obediencia a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios envía al profeta Natán para confrontar a David. Y después de David ser confrontado por el profeta, por el hombre de Dios, la Biblia revela un proceso de quebrantamiento y un proceso de arrepentimiento en este hombre. Y es cuando él dice, en ese verso 10 del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Me pregunto cuántos en esta mañana podrán hacer esta oración. ¿Te atreves a hacer esta oración en esta hora?
palabra que utiliza en el original es vará. Y vará es una palabra muy especial porque habla precisamente de lo que mencionamos al comienzo de este mensaje. En Génesis capítulo 1, cuando dice la Biblia que creó Dios los cielos y la tierra, utiliza exactamente la misma palabra. Y este verbo tiene un significado teológico muy profundo, puesto que su único sujeto es Dios. Vará, el único sujeto presente es Dios. ¿Sabes que en el griego, para un mismo concepto, pueden haber 3, 4, 6, 7 palabras, y cada una de ellas con un concepto y una concepción muy especial? Y existen varias palabras para crear. El hecho es que cuando hablamos de vará, no hay otro mediador, no hay otro sujeto, sino solo Dios. Hay otros verbos que se utilizan para creaciones del hombre, incluso cosas que el hombre hace, obras del hombre. Pero David está escogiendo ese único verbo que muestra que la obra que él necesita solo puede venir de la mano de Dios. Entonces él está diciendo, de la misma manera que en el principio te moviste sobre el caos y con tu palabra tú formaste, tú creaste vida, yo te pido que te muevas sobre el caos de mi vida, sobre mi condición espiritual, sobre mi pecado, y necesito que con tu palabra comiences a crear vida. Amén. Y vuelvo a decirte, ¿cuántos en esta mañana podrán decirle a Dios, muévete sobre el caos que puede estar viviendo en mi mundo interior, en mis circunstancias, en mis situaciones, en mis problemas, y crea vida, Señor? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva, Dios, vuelve a ser nuevo en mí un espíritu que te siga y te sirva con rectitud. Entonces David está pidiéndole a Dios, como en el principio de los tiempos, Dios, impárteme algo que solo tu palabra puede provocar. Este hombre reconoce, necesito un corazón nuevo y limpio. Y la pregunta es, ¿por qué David esperó a ser confrontado por el profeta de Dios para hacer esta oración? ¿Por qué tiene que el profeta venir a sacar a la luz su pecado para que entonces él ore a Dios y le diga, crea en mí algo nuevo? Quizás porque David sabía que Dios responde a las oraciones. Quizás porque David sabía que le iba a costar mucho el proceso. Y él conocía que Dios podía crear en él un corazón nuevo y limpio, dando sepultura al corazón sucio. Y el asunto es que para que haya un nuevo comienzo, le debemos dar fin a lo existente. Y en muchas ocasiones, aunque sé que lo que estoy viviendo no le agrada a Dios, a mi carne sí le agrada. Y en el fondo, yo no quiero darle muerte a eso. Yo quiero posponerlo, yo quiero postergarlo un poquito más. ¿Saben que en consejería yo he hablado con personas y los he confrontado con la situación que están viviendo porque están alejados, están apartados del Señor y ellos saben que están haciendo cosas incorrectas y me han dicho, yo sé que yo voy a volver al Señor, yo sé que yo voy a terminar otra vez haciendo la voluntad del Señor, pero todavía no. ¿Te has encontrado a alguien así? Pero no tienes que levantar tu mirada muy alto.
Quizás basta con que evalúes algunas actitudes de tu corazón para darte cuenta que funcionas bajo el mismo principio. Amén. Amén. Yo sé que Dios me está pidiendo cambios. Yo sé que Dios me está diciendo cosas que tengo que hacer. Y yo sé que las voy a ofrecer, que las voy a entregar, que me voy a rendir. Pero déjame disfrutar un poquito más de esto que me produce la carne. De este deleite que surge por hacer aquello que solo le agrada a mi carne. Diga amén o diga ouch. Amén, gloria a Dios. Muchos están deseando grandes cosas para su vida. Muchos están deseando grandes cosas para su familia. Muchos tienen grandes sueños para sus ministerios, pero no quieren dar sepultura a esas áreas que carcomen lo que es la vida relacional e íntima con Dios. Y quiero decirte que David, siendo rey y desempeñando un sinnúmero de responsabilidades importantísimas, no tenía un corazón limpio. Por lo tanto, no es asunto de posiciones, no es asunto de funciones, no es asunto de responsabilidades, es asunto de corazón. Dígalo, es asunto de corazón. Y en ese mismo caso, en esa misma página, se pudieran encontrar muchos. Como esposo, como esposa, como padre, como madre, como líder, como ministro. Sin tener un corazón recto en todo lo que hacen, en todo lo que piensan, en todo lo que desean. Pero para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, hermanos, ¿cuántos anhelan el poder de Dios manifestado? Amén, gloria a Dios. Yo quiero ver las manos de los que están insatisfechos. Pero espérese, que usted no sabe lo que yo le voy a preguntar. Están en automático. Ya hasta se me olvidó la pregunta que iba a hacer. Los que están insatisfechos. ¿Cuántos? Gracias. ¿Cuántos están insatisfechos con la vida espiritual que están llevando? Insatisfechos. Gente que sabe que Dios tiene mucho más. Amén, gloria a Dios. Gente que dice, yo disfruto, sí, pero es que hay más, hay más. Todavía necesito más del poder de Dios. Todavía necesito más de la unción de Dios. Todavía necesito más de la santidad de Dios. Ver el poder de Dios manifestado a través de mí. Pero para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, debemos hacer morir todo aquello que nos aleja de la comunión con Dios. Porque usted cree que la Biblia es exigente en esto. La Biblia es insistente con esto. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Porque para que surja lo espiritual, tiene que morir lo terrenal. Amén. Amén, gloria a Dios. Usted sabe que de usted mismo nunca van a hacer el orar, el leer la Biblia, el ayunar, el congregarse. ¿Cuántos saben eso? Amén. De hecho, si usted está hoy aquí, es porque Dios lo sacó de la cama. Es porque Dios lo impulsó a venir. Por eso está usted aquí hoy. Y algunos pueden estar aquí y deseando no estar. Deseando estar en cualquier otro lugar. Pero por alguna razón llegaron. Y quizás Dios utilizó una responsabilidad, quizás usó un compromiso, quizás usó un amigo, quizás usó un familiar. Pero detrás de eso, ¿quién está en la mano de Dios? Amén, gloria a Dios. Porque Él produce el querer como el hacer. Amén. Amén, amén. De usted no va a nacer. Nace de Dios. Pero es una lucha y es una batalla continua. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Si su carne es fuerte y su espíritu está débil, ¿qué va a suceder cuando llega la tentación? Caen en la chuleta. Por años he usado esta ilustración.
Si usted tiene un perro negro y un perro blanco y usted alimenta al negro y no le da de comer al blanco y usted los echa a pelear, ¿quién usted cree que va a ganar? El negro. El que está mejor alimentado. Pues imagínese que ese perro negro es su carne. Imagínese que ese perro blanco es su espíritu. No estoy hablando del Espíritu Santo de Dios, estoy hablando de su espíritu. Ese espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, y por la palabra de Dios se produce vida y usted recibe salvación. Y algunos tienen el espíritu vivo pero sofocado por las cosas de la carne. Por eso ceden a las tentaciones. Por eso empiezan a orar y se duermen. Por eso comienzan a leer la Escritura y no entienden absolutamente nada. Por eso se proponen ayunar y en media hora ya están rompiendo el ayuno. Por eso vienen y se congregan cuando tienen deseo, pero cuando no están de ánimo no vienen y se congregan. ¿Por qué? Porque es la carne la que está reinando, no el Espíritu de Dios, a través de tu espíritu. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos me entienden? Amén, amén. Para que tú recibas este año cosas nuevas de Dios, para que principios de grandes cosas comiencen a surgir en ti, es necesario que cosas mueran para que otras nazcan. Y lo que tiene que morir es lo de la carne. Y no estoy hablando de una muerte, obviamente, literal. Exactamente, usted vaya ahí al puente de la 41 y usted tire para abajo. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un proceso de negarnos a nosotros mismos. Usted sabe que cuando el Espíritu de Dios pone esa idea, a veces esa loca idea de levantarte a las 3 de la mañana para orar, ¿cuántos han reprendido esa idea? Pero te despierta y escuchas aquella voz interna que te dice: levántate, ve a orar. Y usted está lidiando, y usted está batallando, y usted está luchando. Oh, Señor, tú sabes que estoy cansada. Tú sabes, Señor, que me acosté tarde. Tú sabes, tú entiendes, Señor. Y está ahí Dios lidiando con nosotros. Y usted se despierta y usted hace ese sacrificio y usted va y usted se arrodilla, usted se sienta y usted comienza a buscar el rostro de Dios. Pero al principio usted está luchando más con su sueño y su carne que realmente orando a Dios. Aunque usted no lo crea, algo está pasando espiritualmente. Amén. Y uno dice: pero ¿para qué me voy a despertar si lo que hice fue seguir luchando con mi carne y fue más lo que dormí que lo que oré? Despiértate aún así, porque en ese acto de obedecer al Espíritu de Dios, arrodillarte, tu carne comienza a morir. Tú comienzas a poner tu carne en el lugar que debe estar y el Espíritu en el lugar que debe estar. ¿Cuántos quieren cosas grandes del Señor este año? Amén. Amén. Pues algo tiene que morir en ti. Amén. Para que pueda nacer lo que es de Dios. Éxodo capítulo 12, verso 1 y verso 2. Usted sabe que la muerte anuncia un nuevo principio y la creación de grandes cosas. Es así. La muerte al pecado anuncia una vida llena de abundancia y de plenitud en Cristo. Para el creyente, la muerte física anuncia un disfrute pleno de lo que es la presencia del Señor. Éxodo capítulo 12, verso 1 y verso 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio. Estaban en el 7º mes en su calendario. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros, en otras palabras, para el resto del mundo es el mes 7 del calendario, pero para ustedes será el primero
de los meses del año. La Pascua se celebra en el mes de Nisan, también conocido como el mes Abib. Y eso acontecía entre los meses de marzo y abril. El pueblo israelita se encuentra todavía en Egipto en esclavitud. La Pascua, hermanos, la Pascua lo que representa es la liberación y un nuevo comienzo. Eso es lo que representa la Pascua. El pueblo que había sido esclavizado durante 430 años recibe liberación por mano de su caudillo Moisés y salen, nacen a una nueva vida, una vida de libertad. Entonces, la Pascua marcaba el inicio del nuevo año porque representaba el comienzo de una nueva vida para Israel. De la misma manera que cuando tú confiesas a Jesucristo como tu Salvador, puede ser que sea el mes 7, el mes 8, el mes 9, el mes 10 y tú tengas 50 años, pero para ti es el inicio de una vida. Donde marca que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no soy un esclavo vendido al pecado, ahora soy un hijo lavado por la sangre del Cordero. Gracias, Dios. Pero mire esto, es interesante el hecho de que primero es la celebración de la Pascua que la liberación. ¿Usted se fijó en eso? Sí. Ellos no celebran la Pascua en el desierto después de haber sido liberados. Dios les manda celebrar la Pascua cuando todavía estaban en Egipto bajo el yugo de Faraón. El pueblo aún no había sido liberado cuando ya se había establecido un cordero. Cuando ya se había establecido que a través del derramamiento de ese cordero puesto en el dintel de las puertas había protección y había cobertura de tal manera que la muerte no entrara. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todavía no habían sido liberados cuando ya Dios les está diciendo esto que van a celebrar, lo seguirán celebrando por siempre, porque es el recordatorio de que antes eran esclavos, mas ahora son libres. Entonces, antes de manifestarse la nueva vida, ya Dios estaba moviéndose, como sucedió en el libro de Génesis. Todavía era un caos, pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El pueblo todavía estaba siendo esclavizado, pero ya el Espíritu de Dios se movía sobre el caos que ellos estaban viviendo. Tú puedes estar hoy aquí en esta mañana y hay problemas en tu vida personal, y hay problemas en tu vida familiar, y hay problemas en tu vida laboral, y hay problemas de todo tipo, pero yo vengo a decirte en esta hora que en medio de tu caos está el Espíritu de Dios moviéndose para crear algo nuevo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria Y a Dios. algo que solo puede crear Él. Amén. Solo Dios. No hay mano de hombre, no hay obra de hombre, no hay influencia de sistemas ni de gobiernos. Es Dios como único sujeto, creando vida. Observe con atención lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versos del 18 al 20. Porque guarda una íntima relación con lo que estamos hablando. Dice el apóstol Pedro, sabiendo, diga sabiendo, tienes que saberlo, porque si no vas a ser engañado por el enemigo, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí le voy. Ya destinado desde que el hombre pecó. Desde antes de la fundación. Desde antes. ¿Desde cuándo ese cordero en el cual y a través del cual habría salvación fue destinado? Antes. Desde antes
de la fundación del mundo. En otras palabras, el hombre no había pecado, el hombre no había sido formado. Digo yo, la tierra no había sido formada cuando ya el Cordero de Dios había sido separado. ¿Para qué? Para el sacrificio. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. De manera que aún la liberación del pecado no se había realizado cuando ya el Cordero del sacrificio estaba preparado. No hay tal cosa, como he escuchado algunos hermanos que dicen que Dios, por producto de la caída del hombre, tiene que improvisar y entonces se crea el plan de salvación. Nada más antibíblico. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Antes de crear al hombre, pero bendito sea su nombre, que todavía yo no he pecado, cuando ya Él estableció el medio por el cual yo pueda volver a Él y ser reconciliada con Él y ser restaurada a través de su sacrificio. Tú creías, tú pensabas que Dios le sorprende tus caídas, tus errores, tus deficiencias. Cuando te llamó, Él sabía quién tú eres. Cuando te escogió, Él sabía quién tú eres. Por amor a su nombre y para manifestar su gracia y su misericordia a través de ti te escogió. Y yo me pregunto, ¿cuántos en esta mañana pueden gozarse de esa obra de salvación y pueden sentirse seguros en las manos del Señor? Yo soy débil, yo soy frágil, yo soy inconstante, yo cometo errores todos los días de mi vida, pero bendito sea por la sangre del Cordero que me habilita para seguir teniendo comunión con Dios. Habrá alguien aquí hoy que puede incluso ponerse de pie y adorar y bendecir al Cordero de Dios y darle gracias, porque a pesar de mí, Señor, a pesar de mí misma, tú glorificas tu nombre. Aleluya. ¿Sabes que Dios no te escogió porque tú seas bueno? Gracias. Cuando uno tiene una empresa, un negocio, cuando uno dirige alguna oficina, uno siempre escoge al mejor. ¿Verdad que sí? Amén. Pero Dios no es así. Dios no nos escogió porque fuéramos los mejores. Él simplemente nos escogió por amor de su nombre para manifestar su misericordia. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Amén. Amén. Tienes que vivir agradecido con lo que Dios te dio. Tienes que vivir apasionado, porque es que lo que se te entregó, tú no podías, no tenías medio, manera de lograrlo por ti mismo. No había sacrificio, no había obra, no había nada que tú pudieras hacer para merecer una salvación tan grande. De hecho, ninguno merecemos salvación. Merecemos condenación, merecemos castigo, merecemos muerte. Pero bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que no nos ha dado lo que merecemos, sino que nos ha dado lo que no merecemos. Amén. Siéntate por unos instantes más. Dios le dice a los israelitas: ustedes están viviendo en el mes séptimo de su calendario, pero yo les anuncio que desde el instante en que ustedes celebren la Pascua, inicia un nuevo año para ustedes. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, a mediados de año prácticamente, prepárense para celebrar el año nuevo. Porque comienza un año nuevo para ustedes. Termina el invierno y llega la primavera. Dios les está diciendo: van a florecer. Dile a alguien: vas a florecer. Dile, vas a florecer. Vas a florecer como nación.
nación, Dios les está diciendo, vas a florecer como pueblo, vas a reverdecer, vas a fructificar. Hoy te miras y solo ves un esclavo harapiento, pero yo te digo, vas a reverdecer. Dios les está diciendo, mañana va a ser otro día, otro mes, otro año. Cuando Dios decide que termina un año para ti, o que termina una temporada para tu vida, Él no está limitado por nuestras agendas y calendarios. Amén. ¿O tú piensas que tu agenda cargada limita a Dios? Cuando Dios decide que va a hacer algo, Él lo hace. Así es. Cuando Él decide que inicia un nuevo tiempo para ti, quizás tú estás a punto de colgar los guantes, pero Él te sorprende diciéndote, es inicio lo que te voy a dar, no final. Los hebreos fueron llamados a celebrar la Pascua. Y usted puede leerlo en la Escritura, es hermoso. Vaya al libro de Éxodo. Y Dios les dice a ellos, tienen que coger el cordero, tienen que matarlo, tienen que rociar la sangre del cordero en los dinteles. Les dice por qué, porque viene el ángel de la muerte, va a pasar. Cuando vea la marca de sangre, no va a entrar. Muy simbólico esto, muy tipológico de lo que es el sacrificio de Cristo Jesús. Y como la sangre del cordero está sobre ti y tú eres de Él, tú eres marcado para Él. El enemigo no puede hacer nada a no ser que Dios permita. Porque eres propiedad del Santo. Y lo que permita tiene un propósito. Amén. Y les dice, quiero que se vistan. Quiero que se ciñan sus vestidos, el cinto. Quiero que estén con sandalias. Quiero que estén completamente listos. Y que coman con rapidez la cena. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo de que inicie algo nuevo y necesito que sean rápidos en responder a lo nuevo que me apresuro a hacer. Y hay una palabra profética para nosotros en esta mañana. Dios tiene prisa, aleluya. Quizás los últimos 8 años parece que hemos estado en una pausa. Parece que nada se detiene. Parece que nada se mueve. Pero Dios está diciendo, quiero que respondan rápido a lo que estoy diciendo, porque el cambio ya está a las puertas. Dios está diciéndole al pueblo, mañana en la mañana ya no serán un pueblo de esclavos, van a ser un pueblo libre. Y desde que comenzó el año, Dios está diciendo, vienen cosas nuevas, es un nuevo tiempo. No puedes estar dormido pensando en lo que no tienes que estar pensando. Es tiempo para ser obediente, es tiempo para mejorar tu consagración a Dios, es tiempo para humillarte, es tiempo para presentarle el corazón a Dios y decirle, Dios, quiero que saques de mí lo que pueda desagradarte, aquello que puede impedir el fluir de tu Espíritu Santo, porque yo quiero ser parte de lo nuevo. Amén. ¿Cuántos en esta hora dicen, yo quiero ser parte de lo nuevo? Antes de crear algo en nuestra vida, Dios siempre va a dar sepultura a áreas que estorban al Señor. Nuestra vida, nuestra familia necesitan el poder creativo de Dios. ¿Cuántos lo saben? Mi vida, mi familia necesita el poder creativo de Dios para alcanzar esa madurez, para llegar a esa altura espiritual. Y sabes que cuando nosotros establecemos prioridades, las prioridades del cielo, comenzamos a dar fin al desorden en nuestra vida. Porque mucho del desorden que tenemos en nuestra vida es que no tenemos prioridades bien establecidas. Y siempre que tus prioridades no son las correctas, hay caos y hay desorden. Porque tú no funcionas en lo que es el orden de Dios. Cuando tú estás en el orden de Dios, las cosas fluyen. ¿Usted lo ha experimentado? Cuando usted está fuera del orden de Dios, es problema, es situación.
no estoy diciendo que siempre que hay problemas y situaciones es que usted no esté en el orden de Dios. No estoy diciendo eso, porque a veces Él mismo nos mete en la barca directo a la tormenta. Amén. Como le pasó a los discípulos. Casi los empuja, los mete a la barca y Él sabía que iban a pasar por la tormenta. Pero antes de que se desate la tormenta, les dijo, los espero al otro lado, muchachos. Amén. Y Dios nos hace lo mismo a nosotros. Nos mete en la barca, Él mismo nos empuja para que enfrentemos la tormenta y crezcamos y maduremos y aprendamos nuevas cosas de Él y de la manera en que Él obra. Pero antes de montarnos ya sabemos que no nos vamos a hundir y no nos vamos a perecer en medio del lago. Llegamos al otro lado. Esa es la enorme diferencia. Amén. Las tormentas que sufro y vivo por mi desobediencia, como le pasó a Jonás, que me cuestan y le cuestan a los que están alrededor mío, y las tormentas que Dios mismo provoca para hacerme crecer y hacerme madurar. Y Dios quiere manifestar, hermanos, las primicias del Espíritu Santo en nosotros y en nuestro entorno. Entonces, vamos a entregarle a Dios nuestro estilo de vida para que Él nos dé uno nuevo. ¿Estás satisfecho con tu estilo de vida? Si no lo estás, entrégale al Señor tu estilo de vida para que puedas recibir uno nuevo, diseñado por Dios. ¿Sabes qué? Estableciendo prioridades vamos a llegar más lejos en menos tiempo. Y vamos a llegar a la meta con nuestra pasión y nuestras fuerzas. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Antes de tu caos, ya Dios era. Antes de tu caída, ya el cordero había sido inmolado. ¿Por qué no te atreves a orar en esta mañana? Dios inicia un nuevo año, una nueva temporada. Dame un nuevo comienzo hoy, Señor. Al igual que los hebreos, hermanos, en Egipto, vamos a decirle al Señor: Dios, respondo con presteza y como tu palabra con ligereza, porque me estás llamando a lo que es el principio de grandes cosas. ¿Cuántos responden al llamado de Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen: me ciño, me levanto y estoy listo para lo nuevo que Dios me estará haciendo?